el- desde el día de ayer ya subí a internet, creé un nuevo canal de educación virtual para optativa 3, optativa 4 y también lógica. Hay la representante del cuarto ciclo, ella ha creado por su parte otro canal, ella está grabando lo de vocabulario. Entonces, voy a grabar de ahora en adelante todas las clases para que esté accesible para aquellos compañeros que no tienen, no pueden conectarse regularmente. Bien, entonces, la primera, verán, la O en la lógica nomológica que utiliza Lorenzo Peña significa obligatorio, o es obligatorio que. Y la alfa representa al bien común. Esa es la notación que él emplea, no es invento mío. Es la versión más sencilla. Y recuerden, Lorenzo tiene cerca de unos 30 videos en su canal. Tiene una serie titulada Lecciones Laurentinas 2019-2020 y en ellas explica un escrito que él lo denominó 59 tesis del racionalismo jurídico. Él no alcanzó a exponer, a presentar, a argumentar las 59 tesis, creo que se quedó en la 36, 37, en todo caso no llegó a la tesis 40. Entonces esas lecciones están incompletas, seguramente ya retomará. Ya le voy a preguntar cuándo resumirá esas lecciones. En una de ellas, cuando está explicando el axioma del bien común, él dice que mejor habría sido poner dos operadores de obligación o preceptividad en vez de uno solo. En el sentido de que si nosotros, y voy a poner aquí la doble O, ¿sí? No es una redundancia, es una obligación de segundo nivel. Lo que está diciendo es que es obligatorio y esa obligación es para el legislador, para todos aquellos que hacen las leyes. Ya, perdón, ya, perdón, estaba tomando lista. Entonces, el primer operador de obligación impone una obligación para el legislador y a él le está pidiendo que incorpore obligatoriamente la realización del bien común en las leyes que ellos elaboran. A ver, entonces, recordemos que según Lorenzo Peña, la raíz de una ley, en última instancia, es decir, el fundamento es su para qué. Ahí hay una teleología, voy a poner esa palabra, y es también importante, a ver. Recuerden, la teleología es el para qué, la meta, el propósito de las leyes. A ver, Efren, sí, ya le anoté. ¿Sí? A ver, entonces, el, recuerden, entonces quiero poner esto bien claro, que tengan en cuenta ustedes que todo el ordenamiento jurídico tiene un único propósito y ese es el bien común. Ahora, sabemos que el bien común es un supervalor, un valor que se despliega, se materializa, se concretiza en varios otros valores y también derechos. Entre los valores están el bienestar, la prosperidad, que significa más vida, la libertad, la seguridad, la abundancia. Dije, ya mencioné la seguridad,
la pervivencia. Entonces, a ver, esos valores puede ser que entren en conflicto entre sí, como puede ser, por ejemplo, bienestar y libertad. Libertad de unos, bienestar de otros. A ver, y lo que una de las funciones que tienen no solo el bien común, sino en general otros valores jurídicos, recuerden, no estoy hablando de cualquier valor, no son valores éticos o valores de la moral, sino valores que están incorporados en las leyes, empezando por la Constitución, o bueno, si quieren ustedes también en el derecho natural. Entonces, esos valores están protegidos en las leyes y más bien constituyen la fuente o el origen, uno de los orígenes de las leyes. Entonces, esa tesis que también sirve para la ética, voy a plasmarla, voy a ponerla aquí en el pizarrón. ¿Sí? A partir de valores vienen las normas. ¿Sí? Es decir, las normas se basan en leyes. ¿Sí? A ver, perdón, voy a cambiar el tamaño de mi pantalla para que se vea mejor cuando estamos en el video. Permítanme. Un ratito. A ver, no sé por qué me sale Efren que está, a ver, tal vez ahí, no. Quiero, bueno. Quería que mi pantalla esté más grande para que se pueda fijar el video, no sé si... A ver, tal vez, espero que ahí esté mejor. ¿Logran tener ustedes una mejor visión del pizarrón ahí o sigue con una pantallita chiquita? ¿Logran ver el pizarrón de mejor manera o siguen con la pantalla pequeña? Yo le veo como siempre, profe. O sea, usted y la pantalla ahí. ¿Chiquita? ¿La pantalla chiquita? No, No, yo la profe, solo es tengo. que depende de las ventanas en las que esté cada uno. Si hay como solo ponerle individual a usted. Ah, ya. Depende de Bueno, cada uno. Bueno, espero, este rato no puedo detener la grabación, voy a seguir así, espero que esté mejor ahí. Bien, entonces continúo, digo, a la base de cualquier norma, sea esta ética o jurídica, están ciertos valores. Es decir, esa es una tesis que defiende Lorenzo, si es que algo es prohibido u obligatorio, lícito o ilícito, detrás de esas normas siempre está un valor que está protegido en el ordenamiento jurídico. Bien, entonces, a partir de eso, en base a esa tesis, voy a poner aquí la segunda formulación del principio del bien común. Es obligatorio que, y aquí dentro del paréntesis está una implicación. A ver, en la medida en que una acción sea obligatoria, en esa medida por lo menos se da el bien común. ¿Sí? La A mayúscula representa cualquier acción realizada, puede ser por una persona natural, una persona jurídica, y delante de la A, de esa acción, puede ir
el operador de obligación o el de licitud. Recuerden, licitud es un permiso, una permisión y una autorización. Y de la palabra autorizar, de ahí se toma la inicial, que es la A. La letra A. ¿Sí? Entonces, lo que dice esta segunda formulación, recuerden, por favor, aquí yo me estoy tomando la libertad de poner dos operadores uno encima de otro. Eso en la sintaxis lógica del sistema que utiliza el Lorenzo no es posible. Solamente yo, para ahorrar espacio, para no repetir, le pongo, pero la una versión es esta, de que es obligatorio que en la medida en que una acción sea obligatoria, se realice el bien común, es real el bien común, o cambio la O por la licitud, y lo que queda es que es obligatorio que el bien común es real, existente, por lo menos en aquella medida en que una acción es lícita. Entonces, en cualquiera de esas dos formulaciones, lo que nos dice el principio del bien común es que la licitud o la obligación tienen a lo sumo un grado de existencia igual o menor al grado de existencia del bien común. O, dicho en otras palabras, yendo de derecha a izquierda, el bien común existe por lo menos, y eso quiere decir, tiene un grado de existencia igual o mayor, ¿sí?, con respecto a que una acción sea lícita u obligatoria. Si es que no es lícita, eso significa que está prohibida, de modo que para que algo en la ley sea prohibido, obligatorio, lícito o ilícito, eso siempre tiene que tener relación con el bien común. Y sabemos que el bien común se desglosa en otros valores. No siempre Lorenzo Peña ha mantenido esos valores constantes. En el 2006 son unos valores, en el 2017 son otros valores. En todo caso, son valores supremos, no son cualesquier valores. Bien, ahora quisiera pasar a Santo Tomás, y él tiene una versión de la norma máxima del derecho natural. Esto está en la Suma Teológica. Si no recuerdo mal, está en una nota a pie de página, una cita textual. Les voy a mandar la traducción, porque ese pasaje es bastante famoso, muy conocido, y resume la posición tomista en este punto. Santo Tomás dice que el principio primero sobre el que se asientan o del que se derivan todos los demás principios del derecho es el de que el bien debe hacerse y el mal debe evitarse. Se suele expresar este principio en latín. Entonces le voy a poner así: el bonum est faciendum. El bonum es el bien, lo bueno. Y aquí tenemos, este es una forma verbal que expresa obligación. ¿Sí? Entonces, el bien debe hacerse, tiene que hacerse, tiene que realizarse. Y aquí falta el verbo sum, pero no hace falta ya de por sí esta forma verbal tiene incorporado o supone el verbo sum. Bien. Entonces, el bien debe hacerse, el mal debe evitarse. Santo Tomás dice que este es el primer principio del derecho natural. ¿Sí? Ahora, comparemos con la primera versión, sobre todo aquella versión aquí en el libro del 2017, que
que dice, el bien común tiene que realizarse. Acá dice, el bien tiene que realizarse. Para Santo Tomás, la noción del bien pertenece a la ética, si quieren, a la moral, y por supuesto su ética a la final es teológica. El sumo bien, el bien supremo para Santo Tomás y para muchísimos otros pensadores cristianos es el de gozar en la contemplación de Dios, la bienaventuranza. Eso es un bien sobrenatural, sucederá después de la muerte. Aquellos que hayan sido salvados, que no vayan al infierno, estarán en presencia de Dios. Esa felicidad, esa es la visión beatífica, o sea, de los santos. Ese es el sumo bien para Santo Tomás y, por supuesto, se consigue en el más allá, no en esta vida terrena. Entonces, esa noción del bien está dentro de una visión teológica para Santo Tomás. ¿Sí? En cambio, aquí, para Lorenzo Peña, el bien común del que está hablando es un bien jurídico que se desglosa en otros bienes, en otros valores y también contiene derechos, como vimos en otra ocasión. Ahora, veamos las dos opiniones que tiene Lorenzo, dos críticas que hace a Santo Tomás. A ver, en primer lugar, a ver, en 10 minutos se me va a acabar se me apaga el programa. Creo que deberíamos cambiarnos a Webex. Primero, Lorenzo dice que el derecho no pertenece a la moral. ¿Sí? Es decir, el conjunto de leyes no pertenece a la moral. No es parte, el derecho, el conjunto de leyes con sus mandatos, prohibiciones, con su regulación de la conducta, de la convivencia social, no es un capítulo de la ética. ¿Sí? Entonces, este es uno de las primeras críticas. Veremos en otro capítulo, ahondaremos esta separación del derecho, esa independencia que tiene el derecho con respecto a la moral. Y la segunda crítica que hace Lorenzo es que esta tesis del bonum faciendum es tautológica. Tautológica en el sentido de que este verbo ya está contenido en el sujeto de la oración. Es decir, lo que hace el predicado no es más que repetir lo ya dicho en el sujeto. Con otras palabras, Lorenzo cree que una característica esencial, definitoria de el bien o lo bueno es la de que debe hacerse. ¿Sí? Por lo tanto, esa fórmula sería repetitiva, o quizás ustedes podrían entenderlo al modo de Kant, sería vacía, no nos diría nada. Como, por ejemplo, un triángulo tiene 3 ángulos, el kilómetro es 1000 metros, etc. ¿Sí? Bien, entonces, con este par de críticas, Lorenzo descarta que esta tesis bonum faciendum sea la principal del derecho natural y sobre la que se fundan los demás preceptos del derecho en general. Bien, entonces, esto está en el capítulo 2, sección 9.6. Ahora voy a plantear 3 dificultades que tiene el principio del bien común en una de estas versiones que
Bueno, realmente no dicen lo mismo, pero en última instancia cualquiera de ellas expresaría lo que dice el bien común. Pero antes de continuar, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna crítica, algún comentario. ¿No? Bueno, entonces voy a saltarme al capítulo 3, sección 1. ¿Sí? 1. Bien, ahí aparece una dificultad que Lorenzo la denomina el trilema del bien común. No estoy muy seguro quién le formuló, creo que fue el presidente de su Tribunal de Defensa de Tesis, Francisco Laporta. Entonces, veamos. Por simplicidad, cuando hable del principio del bien común, tengamos presente la primera versión, que es la más sencilla. Entonces, ese principio de que el bien común tiene que ser obligatorio, o es falso, o es trivial, o es legitimador del orden establecido. Entonces, veamos. Primera acusación, que es falso, es trivial o legitimador. Bien, ahora veamos, entonces, este es el trilema. Trilema tiene tres brazos, tres ramas, tres alternativas, y ambas son negativas, ¿sí? Sea la 1, la 2 o la 3, en cualquier caso, el principio del bien común sufre algún defecto. Veamos, que sea falso significa que el ordenamiento jurídico, si quieren ustedes, el derecho, tal como existe en cualquier sociedad, no está para defender o para proteger el bien común. Por lo tanto, es falso. Hay otra crítica que veremos en otra ocasión lanzada desde el marxismo. Si nosotros tuviéramos una visión del materialismo dialéctico, podríamos pensar que las leyes están a favor de la clase dominante. Y esa es una tesis antigua, ya el propio Platón la menciona en La República, y es sostenida por Trasímaco, el derecho como un instrumento de los poderosos. Bien, entonces el derecho simplemente protegería, favorecería a una parte de la población, mas no a todos. Entonces, serviría al interés particular, no al interés público. Ahora, frente a eso, Lorenzo dice varias cosas. La primera es que hay que entender el principio del bien común desde el punto de vista gradualista. A ver, entonces, voy a poner aquí a mano derecha lo que responde Lorenzo Peña. En primer lugar, el gradualismo, lo cual significa que cuando Lorenzo hace esta afirmación de que el único fin del derecho es el bien común, que toda ley, de modo directo o indirecto, está protegiendo el bien de todos. Eso hay que entenderle en el sentido de que no en un sentido maximalista, eso es lo opuesto al gradualismo, como si toda ley protegiera 100%, absolutamente, totalmente el bien común,
sino en alguna medida, hasta cierto punto. ¿Sí? Lo que no puede suceder en absoluto es que una ley traicione, destruya el bien común totalmente. ¿Sí? O sea, si nosotros pensamos desde una lógica bivalente, entonces la alternativa sería solamente los extremos, o todo o nada, o la ley está 100% a favor del bien común o no en absoluto, 0%. Es decir, 0 o 100. Pero eso es lógica bivalente. Lorenzo aquí insiste en que hay lógicas no clásicas que tienen grados. Por lo tanto, hablemos no tanto simplemente en un sentido binario de o blanco o negro, sino más bien en medidas, en grados. Entonces, toda ley, en alguna medida, aunque no sea perfecta, cabal, plena, protege, está a favor del bien común, ¿sí? Aunque sea de modo imperfecto. Entonces, ese es el gradualismo. Y por lo tanto, esa tesis es verdadera en alguna medida. A ver, ya tengo menos de un minuto para que se me apague el programa. Entonces, más bien, este rato voy a finalizar la reunión e inmediatamente les envío el siguiente código para que continuemos unos 10 minutos más. Gracias, hasta luego.